con la venia de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, demos las palabras de circunstancia sobre el proceso histórico de la creación de la Unibol a cargo de Marcia Mandepora, rectora de la Unibol Guaraní y pueblo de Tierras Bajas. Le brindamos un fuerte aplauso. Guruvichaguasu, Bolivia, Estado Plurinacional Pegua, Evo Morales Ayma, Guruvichaguasu, Moromboe Pegua, pero acá, hermano Roberto Aguilar, con el permiso de nuestros ancestros, de las mujeres heroínas de este sagrado lugar, de los 3 líderes cuyos nombres llevan en alto nuestras universidades, de quienes permanentemente recibimos energía, y con el permiso de nuestro presidente Evo Morales, me permito hacer el resumen del proceso de creación y consolidación de nuestras universidades. El día 2 de agosto de 2008, nuestro presidente crea mediante Decreto Supremo de número 29664 las universidades indígenas que hoy estamos concentrados en este lugar. Ya con el decreto en mano, organizamos la Gran Minga Plurinacional en Guaraní, Motironguazu, cargándonos de energía para primeramente constituir una institucionalidad estructurada con la participación de nuestras organizaciones. Fue ahí el nacimiento de las juntas comunitarias en calidad de gobierno de nuestras universidades indígenas. También se constituye la Asamblea Plurinacional de las Universidades Indígenas como instancia que orienta la visión del país, siendo fiel a los principios de unidad a lo cual debemos enmarcarnos cada uno de las y los bolivianos. Estructurada esta instancia de soporte social, se trabaja junto con el Ministerio de Educación la estructura curricular, al mismo tiempo también la estructura institucional operativa, estatutos y reglamentos. Nuestras organizaciones también asumieron el trabajo de consolidar el espacio físico, es decir, los lugares donde trabajaríamos, los ambientes donde instalaríamos nuestras universidades. A esos esfuerzos que a partir de hoy ya contaremos con 112 profesionales indígenas en diferentes áreas de formación. En representación de las 3 universidades, agradecer a usted, señor presidente, y al señor ministro de Educación, porque confiaron en la capacidad nuestra y de la fuerza de nuestro pueblo indígena originario campesino para que las generaciones de hoy y de aquellas que vienen tengan un espacio de formación acorde a las características y necesidades territoriales del Estado Plurinacional de Bolivia, sin renunciar a los avances tecnológicos ni aislarnos del resto del mundo.
Germán Busch, el día 20 de julio de 1937, dicta un decreto supremo declarando el 2 de agosto Día del Indio, implementando. ¿Y qué dice? Declárese el Día del Indio, el 2 de agosto, en homenaje a la fundación del primer núcleo de educación indígena y campesina en la República. En dicho día se realizarán en los diferentes núcleos escolares indígenas concentraciones de aborígenes, será el movimiento indígena, exposición y feria de productos, manufacturas nacionales y concursos folclóricos y otros. El segundo decreto, bueno, hay otros decretos, pero los más importantes, es el 15 de mayo de 1945, sobre el 2 de agosto también, de Gualberto Villarroel. La parte sobresaliente, ¿qué dice? A ver, escúchenme bien. Artículo primero. Quedan abolidas los servicios de ponyaje y mitanaje. Los hermanos indígenas iban a trabajar ya durante la República gratuitamente en las haciendas, en los terratenientes. Los hermanos campesinos indígenas, la mayor parte de sus víveres, su producción, tenía que entregar a los patrones, a los padres de la Iglesia Católica. Y ahora no, de verdad una alegría, una emoción. Nuestras hermanas con su pollera, con su vestimenta, con su sombrero, con su poncho, felicidad. Un aplauso, hermanas y hermanos.